Posesiones demoníacas, 3 casos reales que la Iglesia intentó ocultar. Antes de comenzar este video, debo hacer una advertencia. Lo que están a punto de escuchar son relatos aterradores de posesiones demoníacas que la Iglesia intentó mantener en secreto. Si eres sensible a material perturbador o te encuentras solo en este momento, te sugiero que regreses cuando estés acompañado. Relato 1. El caso del convento silenciado. Testimonio del padre Antonio Márquez, ex exorcista, 68 años. Llevo 40 años sirviendo a la Iglesia como exorcista, pero nada me preparó para lo que presencié en el convento de Santa María de los Ángeles en 2015. Todo comenzó cuando recibí un llamado urgente del obispo local. Una joven novicia, Sor María Isabel, de apenas 23 años, había comenzado a manifestar comportamientos inexplicables. Los primeros signos fueron sutiles, hablaba en lenguas antiguas que ni siquiera los más eruditos podían identificar. Los crucifijos se invertían en su presencia, y las hermanas reportaban escuchar cantos gregorianos a altas horas de la noche, cuando todas dormían. Según los registros oficiales, Sor María Isabel no tenía antecedentes de enfermedad mental. Era una joven devota que había ingresado al convento por vocación genuina. Pero algo cambió después de que encontraran un antiguo libro en las catacumbas del convento. La primera vez que la vi, supe que nos enfrentábamos a algo más allá de nuestra comprensión. Su cuerpo se contorsionaba en ángulos imposibles, y su voz alternaba entre la de una niña pequeña y la de un anciano agonizante. Durante el primer intento de exorcismo, 5 monjas fueron hospitalizadas. Los objetos volaban por la habitación, y la temperatura bajó tanto que el agua bendita se congeló instantáneamente. Las cámaras de seguridad captaron algo que los expertos aún no pueden explicar. Lo más perturbador fue cuando comenzó a revelar secretos oscuros de la Iglesia que era imposible que conociera. Nombres de cardenales fallecidos hace siglos, ubicaciones de textos prohibidos, rituales que habían sido borrados de la historia. El exorcismo duró 40 días. Durante ese tiempo, el convento se sumió en una oscuridad sobrenatural. Los pájaros caían muertos del cielo al sobrevolar el edificio, y las plantas en el jardín se marchitaron y pudrieron en cuestión de horas. La última noche fue la más terrible. Sor María Isabel comenzó a sangrar por los ojos mientras recitaba profecías en arameo antiguo. Su cuerpo emanaba un olor a azufre tan intenso que 2 sacerdotes perdieron el conocimiento. Y entonces, sucedió algo que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Su rostro se transformó. No en una expresión demoníaca como podrían imaginar, sino en algo peor, mostró los rostros de todas las almas que esta entidad había consumido a lo largo de los siglos. Cientos de expresiones de agonía, superpuestas una sobre otra. Finalmente, después de 72 horas de ritual ininterrumpido, logramos expulsar a la entidad. Pero el precio fue alto. Sor María Isabel nunca volvió a ser la misma. Ahora vive recluida en una sección especial del convento, donde pasa sus días dibujando símbolos antiguos en las paredes y susurrando advertencias sobre el día en que las puertas se abrirán de nuevo. La Iglesia clasificó este caso como máxima prioridad y ordenó el cierre permanente de las catacumbas. Pero lo que pocos saben es que, desde entonces, cada año en el aniversario del exorcismo, todas las velas del convento se encienden solas y se pueden escuchar cantos en lenguas muertas emanando de los muros. Relato 2. La niña de los ojos invertidos. Testimonio de María Sánchez, madre de la víctima, 45 años. Mi hija Lucía siempre fue una niña normal. Alegre, inteligente, con una imaginación vivaz típica de una niña de 8 años. Todo cambió después de que jugara con un antiguo espejo que encontramos en el ático de la casa que acabábamos de comprar. Al principio, los cambios fueron sutiles. Comenzó a hablar sola, pero no como lo hacen normalmente los niños. La escuchaba mantener conversaciones enteras en idiomas que sonaban antiguos, casi primitivos. Los médicos no podían explicar cómo una niña de 8 años podía conocer lenguas muertas que ni siquiera los lingüistas más expertos dominaban.
pero eso fue solo el comienzo. Una noche, entré a su habitación y la encontré flotando sobre su cama. Sus ojos estaban completamente invertidos, mostrando solo el blanco, y su cuerpo estaba arqueado en un ángulo imposible. Los especialistas se turnaban para examinarla. Psiquiatras, neurólogos, expertos en enfermedades raras, nadie podía explicar lo que estaba sucediendo. Los exámenes médicos mostraban anomalías imposibles, su temperatura corporal bajaba a niveles que deberían ser letales. Y las resonancias magnéticas mostraban actividad en áreas del cerebro que normalmente están inactivas. El punto de quiebre llegó cuando Lucía comenzó a manifestar conocimientos que era imposible que tuviera. Describía con detalle eventos históricos oscuros que ni siquiera estaban documentados. Hablaba de secretos familiares que nadie más conocía, incluso de personas que habían muerto décadas antes de su nacimiento. Durante las noches, su habitación se convertía en un centro de actividad paranormal. Objetos que levitaban, temperaturas bajo cero, y lo más perturbador. Las paredes comenzaron a emanar un líquido oscuro como sangre con símbolos antiguos que los expertos identificaron como escritura cuneiforme pre-babilónica. Cuando finalmente contactamos con la iglesia, ya era tarde. El primer exorcista que intentó ayudarnos sufrió un infarto al instante de entrar en su habitación. El segundo quedó en estado catatónico después de mirar directamente a los ojos de Lucía. Lo que la entidad reveló a través de mi hija era aterrador, se identificó como un ser que había estado presente desde antes de la creación de la humanidad, esperando el momento preciso para manifestarse nuevamente. El exorcismo final requirió la presencia de 3 sacerdotes especializados. Durante el ritual, Lucía levitó 3 metros en el aire mientras vomitaba un líquido negro que, según los análisis posteriores, contenía elementos que no existen en la tabla periódica. Aunque finalmente logramos liberar a Lucía, el precio fue terrible. Mi hija ya no recuerda nada de su vida antes de los 8 años, y los médicos dicen que su cerebro muestra patrones de actividad nunca vistos en la historia de la medicina. El espejo fue destruido y enterrado en suelo consagrado, pero a veces, en las noches más oscuras, Lucía aún se despierta hablando en lenguas antiguas y dibujando símbolos que los expertos dicen que no deberían existir. Relato 3. El exorcismo del hospital abandonado. Testimonio del Dr. Jorge Ramírez, psiquiatra forense, 52 años. Como psiquiatra forense del Hospital Psiquiátrico San Rafael, he visto casos que desafían la lógica médica. Pero nada me preparó para el caso de Gabriel Morales, el paciente que transformó nuestro hospital en un portal al infierno. Todo comenzó cuando Gabriel fue internado tras un incidente en una iglesia abandonada. Lo encontraron rodeado de velas negras, recitando textos prohibidos que más tarde descubrimos pertenecían a grimorios medievales perdidos. Desde el primer día, supimos que este caso era diferente. Las cámaras de seguridad cerca de su habitación fallaban constantemente, y el personal reportaba fenómenos inexplicables, sombras que se movían solas, voces que susurraban en los pasillos. Y un frío sobrenatural que ningún sistema de calefacción podía combatir. Gabriel comenzó a manifestar habilidades que desafiaban toda explicación científica. Podía recitar información personal sobre cualquiera que entrara en su habitación, información que era imposible que conociera. Predijo con exactitud las muertes de 3 miembros del personal, incluyendo la forma específica en que ocurrirían. Las enfermeras se negaban a atenderlo después de que varias de ellas experimentaron parálisis del sueño con visiones terroríficas después de tener contacto con él. Los médicos reportaban que sus instrumentos se derretían al intentar examinarlo, y los medicamentos parecían no tener efecto alguno. El punto crítico llegó cuando intentamos realizar un exorcismo en secreto. 3 sacerdotes, 2 psiquiatras y yo estuvimos presentes. Lo que sucedió esa noche cambió para siempre nuestra comprensión de la realidad. Gabriel comenzó a hablar en múltiples voces simultáneamente, cada una en un idioma diferente. Su cuerpo se elevó del suelo y las paredes comenzaron a sangrar.
Pero lo más perturbador fue cuando su rostro comenzó a cambiar, mostrando las caras una por una de personas que habían muerto en el hospital décadas atrás, emulando también sus voces. Durante el ritual, 5 personas murieron de forma inexplicable. Los reportes forenses mostraron que sus órganos internos habían sido invertidos, algo médicamente imposible sin intervención quirúrgica. El exorcismo fracasó catastróficamente. La entidad que poseía a Gabriel resultó ser más antigua y poderosa de lo que imaginábamos. Reveló conocimientos de rituales oscuros que habían sido borrados de la historia humana y profetizó eventos que, perturbadoramente, han comenzado a cumplirse. El hospital tuvo que ser evacuado y cerrado permanentemente. Gabriel desapareció durante el caos final y hasta la fecha, nadie sabe su paradero. Pero lo más inquietante son los informes de casos similares que han comenzado a surgir en otros hospitales psiquiátricos alrededor del mundo. Las cámaras de seguridad que sobrevivieron esa noche captaron algo que los expertos aún no pueden explicar, una figura oscura, de proporciones imposibles, emergiendo del cuerpo de Gabriel y fundiéndose con las sombras. Los análisis de audio detectaron un mensaje en frecuencias subaudibles que, cuando se decodificó, contenía una advertencia en latín antiguo. Portae apertae sunt. Venimos. ¿Qué significa? Las puertas están abiertas, estamos viniendo. Conclusión. 3 casos, 3 manifestaciones diferentes del mismo horror ancestral. La Iglesia ha intentado mantener estos eventos en secreto, pero la verdad no puede ocultarse para siempre. Estos testimonios nos recuerdan que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, entidades que han estado esperando pacientemente, observando desde las sombras. ¿Por qué están apareciendo ahora? ¿Qué conexión existe entre estos casos? Las respuestas podrían ser más aterradoras que las preguntas. Si has experimentado algo similar, déjalo en los comentarios. Pero ten cuidado, algunos conocimientos, una vez adquiridos, no pueden ser olvidados, y hay entidades que están siempre atentas, esperando una invitación para manifestarse. Suscríbanse, activen la campanita y compartan.